Bueno, equipo, Cecilia Míguez, nuestra invitada de hoy, entre otras Gracias cosas, por todo. especialista en relaciones internacionales. Muy bien. Espero que te sientas cómoda. Sí. Seguimos en la búsqueda de esas 100 voces que creemos nos van a ayudar a nombrar el tiempo que vivimos, de diferentes estratos y saberes, lo más distintivas posibles, lo más transversales, aquellas voces que puedan darnos un tamiz diferenciador, pero que a la vez nos ayuden a nombrar e imaginar el tiempo que vivimos. Y aún más, ya que imaginamos, atrevernos a diseñar el tiempo presente y todo lo que viene, para organizar sociedades sostenibles, para que sea posible la vida, para que tengamos una conexión con el resto de todos los reinos de vida. Por lo tanto, aquí estamos una vez más en el canal de la ciudad, hoy con Cecilia Míguez, que es especialista en ciencia política y en relaciones internacionales. ¿Cómo Así estás? es. Bien, muy contenta de estar acá, de ser una de estas voces, así Mm. que muy contenta. A nosotros nos parece interesante de entrada poner un marco general de las transiciones anteriores, ¿no? Y si empezásemos en los 90, Sí. ¿cuáles han sido esas transiciones significativas que ha vivido el mundo? Esos hitos que por ahí tenés ganas de destacar. Bueno, a ver, está bueno recordar, bueno, primero la idea de que siempre el mundo es algo en transición, ¿no? Uno dice, bueno, eso Qué bueno. está vigente siempre porque siempre está en movimiento. Lo que pasa es que hay momentos, la temporalidad se va modificando según los sucesos. Hay momentos en que uno cree que está en una etapa de estabilidad, pasa con la vida misma, Sí, ¿no? cierto. Y en realidad no, nunca está quieto. Pero es cierto que estamos viviendo ahora un momento muy clave a nivel internacional que podríamos llamar de transición hegemónica, ¿no? Es decir, de un mundo que estaba ordenado de alguna manera, con una serie de reglas alrededor de una hegemonía. Una hegemonía no solo significa un poder, ¿no? Sino significa una serie de acuerdos, de consensos, de instituciones, que hoy se resquebrajan, ¿no? Que están muy en crisis. No es la primera vez que eso sucede, pero es cierto que en los plazos de la historia no es algo que suceda todo el tiempo. Justamente vos decís los años 90, bueno, los años 90 fueron el fin de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría fue un orden hegemónico caracterizado justamente por la competencia entre esos dos grandes poderes, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese momento de resquebrajamiento de ese orden, que tampoco sucedió de un día para otro, ¿no? Que hubo, bueno, la crisis de la Unión Soviética, su despliegue, en la Alemania, la caída del muro, la implosión finalmente, ¿no? Las transiciones también en los 80 en el mundo capitalista global. Pero ahí tenemos un gran quiebre, ¿no? De ese orden. De ese orden se sale de un modo, podríamos decir, relativamente unipolar, es decir, con unos Estados Unidos muy consolidados en su hegemonía del mundo, en alianza con otros poderes, con Europa, con Japón, armando una serie de instituciones, apostando a una serie de instituciones que caracterizaron la globalización. Claro. Fue la etapa del auge de esa idea, una idea que duró poco también, ¿no? Porque Es cierto. recordemos, en ese momento se decía que era el fin de la historia, ¿no? Se había acabado, se acababa la historia, se acababa la geografía, el mundo era uno, no iba a haber más guerras, porque digamos, la temporalidad de Internet, ¿no? La web, la red, los mecanismos financieros que permitían transacciones en el momento, la posibilidad de deslocalizar la producción, ¿no? Todo eso dio la idea de ese mundo uno. Y se derrumbó rápido. Ese mundo uno enseguida hay que recordar que rápidamente fue la guerra de la ex Yugoslavia. Claro.
donde, ¿cómo era? La globalización no era que no hay más guerras, digo, y solo las guerras que son contra todo el mundo, ¿no? Porque bueno, ahí recordemos también que digamos, ese momento de Mundo Uno tiene una expresión con la Primera Guerra de Irak, ¿no? Donde, bueno, era como todo el mundo contra eso. Para dejar de lado por un momento, aunque sea el Sí, tema de la guerra, también en los 90 apareció Río, la cumbre de sí, Río claro, por y otras supuesto. bases que nos invitaron a mirar el entorno Sí, por primera vez de modo mancomunado. Esta sí, organización global que dice existe sí. los animales, la naturaleza. Exacto. Bueno, porque también es un momento donde hay toda una agenda de derechos que estas organizaciones, las organizaciones globales, Ujú, comienzan a tomar. eso. A ver, las toman de modo siempre, bueno, polémicos, podemos decir que les gustan más a uno, menos más a otros, digamos, en el sentido de que algunos, como todos, las cuestiones de las agendas climáticas o las agendas de derechos, a veces en el sistema internacional tienen su doble vara, ¿no? Digamos, Mm. en general. Pero es cierto que en ese momento se busca establecer reglas donde esas agendas relacionadas o con el clima o con esto, luego van a ser todos los derechos sexuales y reproductivos, Sí, ¿no? Etcétera, todo eso comienza a tener voz en los organismos internacionales, ¿no? posiblemente me anticipe, pero Sí, me está ganando un poco la ansiedad. sí, ¿Podrías decir que aquella agenda que se empezó a sí. tejer en Río está corriendo la misma suerte que la globalización, que vos decís duró poco? Y bueno, es que en realidad esa etapa de la globalización, que luego dura poco la ficción de que eso no tiene Claro, conflicto, la eso. globalización se expande y a un ritmo muy acelerado hasta 2008. Mm, Ahí, con la crisis de Lehman Brothers, etcétera, vemos ya lo que algunos autores llaman desglobalización o slow globalization, la vuelta a estrategias proteccionistas, ¿no? Entonces, hay un acompañamiento en que esas demandas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con la ampliación de derechos, fueron tomadas y discutidas en los organismos internacionales de distintas perspectivas, siempre ahí los países centrales en una agenda más neoliberal, si se quiere, y los países periféricos intentando mantener un lenguaje más vinculado con las sí. necesidades de esos países, ¿no? Siempre en esa tensión. Pero esas agendas crecieron. Cuando entra en crisis la globalización completa, digamos, como sistema, estos mismos organismos, sea la ONU, la OMC, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud, Mm. nuevamente, digamos, ahora con los sucesos de Trump o incluso de Milei, entran en crisis también. Y eso afecta digamos, la Mm. ampliación, la posibilidad, y también eso, ¿sabes con qué va acompañado? Con la disminución de la cooperación internacional. Es muy interesante el planteo que haces, porque aparece claramente la desglobalización, como decís Sí. vos, en el plano institucional. Mm. Pero podríamos tener ese correlato en el plano del nosotros, de las personas. La verdad que hoy yo puedo abrir mi ventana al mundo y mostrar lo Sí, que hago y ver la ventana del norte global de lo que están sí, haciendo otros y otras. sí, Es decir, pareciera que hay un desmoronamiento institucional que sí, vacía de contenidos sí, esa globalización. Pero somos sociedades sí, globales. claro. Bueno, porque es la globalización misma la que encerraba esas contradicciones. Mm, ¿En qué sentido? En la idea de ciudadanía global, que es la que empieza a crecer en los eso. 90, trae después con las transformaciones extremas, uso de distintos dispositivos, redes sociales, Claro. etcétera, Nuestros hijos el ejercicio. trabajando y viajando por el mundo. Claro, pero al mismo tiempo eso va acompañado de una especie de separación del individuo de lo colectivo. Mm, Al mismo tiempo que se produce esa idea de el mundo sin frontera, sí. el mecanismo es el de la individuación, es decir, separar al individuo de su condición colectiva, de su relación más cercana, de su ubicación Mm. primaria con sus pares. Entonces, eso deja en realidad finalmente a un individuo, podemos decir, alienado de Y alguna manera. desválido en un punto, Exacto, ¿no? exacto. Y con una sensación, digo, que también tiene que ver con
un clima de relativa angustia que eso genera socialmente, es decir, la ruptura de determinados lazos sociales. Entonces, la globalización engendró esta etapa, digamos, no es que generaba una comunidad, era una idea de que todos éramos iguales frente a algo que seguía siendo desigual, y esa transformación tecnológica que en muchos sentidos nos conecta, puede al mismo tiempo desconectarnos también, digo, en el mismo proceso. Aparece muy claramente en este primer planteo de Cecilia Míguez esta noche esta idea de que nos vamos transfigurando, que lo que se declama, lo que dice, después en los hechos en verdad no sucede tanto. Pero tras este breve marco, a mí me gustaría ir ya al abordaje de las cosas profundas que van a marcar esta transición que nos convoca, ¿no? Que tienen que ver con la economía, con la política, con nuevas representaciones, con la necesidad de la paz. Quiero convidarte a ver a esta artista visual, poeta y cineasta chilena, Cecilia Vicuña, que me parece que nos va a traer a esa sensibilidad que necesitamos para esta conversación. Entonces yo iba a ese lugar y me quedaba tranquila y empezaba a ver las danzas nupciales de los picaflores. Y entonces cómo los machos atraían a las hembras y era moviendo el pecho iridiscente de manera de que su pecho salían rayos de luz roja, por ejemplo, si el pecho era rojo. Y las hembras contemplaban al macho que tiraba los rayos de luz más hermosos. Dime, ¿tú ves eso? Y no es para conmoverse, no es para quedar chiflado de maravilla, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, fíjate que estamos en una sociedad que persigue y desprecia al arte. Y el arte es una operación que consiste exclusivamente en buscar lo que no tiene un sentido conocido, en explorar lo que no sabemos, en descubrir formas de belleza que no están prescritas. Entonces el arte representa, el arte, la poesía, la música, incluso la sanación, representan formas exploratorias de la existencia, en las que hay una plenitud, precisamente porque yo creo que nosotros hemos evolucionado como criaturas que quieren saber, que quieren descubrir. Entonces si tú anulas ese deseo de descubrir, entonces anulas tu sensibilidad y así sin sensibilidad tú puedes aceptar masacres, y así se está produciendo el exterminio de las especies, exterminio de los pueblos, exterminio de las culturas, de las lenguas. Múltiples exterminios están sucediendo en este momento. Quisimos que esos segundos del final solo aparezca la voz, porque me parece que nos está invitando el video a hablar de la necesidad de la paz, ¿no? Pero ya como un bien supremo. Cecilia, humanamente como persona, es comprensible que sobre finales del siglo, el primer cuarto del siglo XXI, sigamos pensando que asesinar a otras personas constituye una salida para lo que sea. Y lo terrible es que cada vez lo escuchamos más. Yo pienso igual que vos. Creo que hay una gran parte de la humanidad convencida, y yo también estoy convencida, de que eso cobrará lugar en algún momento, va a defender la paz y va a defender la supervivencia de este mundo, que es el único posible, porque no tenemos otro, ¿no? Tenemos hoy quienes arman las fantasías de la vida en Marte, ¿no? Eso existe realmente, pero el único mundo que nosotros tenemos y podemos cuidar y en el que podemos ser felices o sufrir también es este. Seguramente no sucederá esto con liderazgos estrafalarios como los que conocemos, ¿no? ¿Vislumbrás nuevos liderazgos con otras finuras, con otras delicadezas? ¿Los hay? Yo creo que sí los hay. Creo que son pocos hoy y menos visibles. Es decir, hoy se amplifican las voces que exaltan la crueldad. Creo que es en como yo decía, es un momento de transición hegemónica. Algunos lo llaman de interregno, que es el concepto que usó en su momento Antonio Gramsci para definir la década del 30, justamente, que también fue una transición
entre la hegemonía de Inglaterra y luego, bueno, es el periodo entre guerras, luego la hegemonía de los Estados Unidos. Y lo que dice de ese periodo es que es el periodo donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y dice, y en este periodo hay síntomas mórbidos, dice, ¿no? Surgen los monstruos. Lo utiliza para los fascismos de la década del 30, claramente. Yo tengo la sensación de que estamos en un momento como ese. No es que no haya algo nuevo, eso nuevo no termina de nacer. No es que no esté. Conviven. Conviven, y en esa convivencia, en este caos sistémico, aparecen síntomas mórbidos, ¿no? Mayor Claro. desigualdad, estas guerras que estamos viendo, donde ese orden mundial ya perdió legitimidad. Claro, Cecilia nos dice, conviven estos liderazgos Sí. estrafalarios con, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Somos enfáticos. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Es la respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, A las amenazas, a a las la amenazas, guerra a la comercial. provocación y a la discriminación, ¿no? Sí. que alentaba. Yo El tono se ve. El Yo tono, digo, ¿viste? el tono, a diferencia del tono de otros líderes. Hay un refinamiento y una firmeza en lo que acabamos de escuchar, que a mi modo de ver tiene que ver Sí. con liderazgos que encabezan mujeres. Porque no debiera ser casual que en todos estos liderazgos estrafalarios aparecen hombres. Sí, ahí se combinan cuestiones, ¿no? Yo creo claramente, justamente Claudia Sheinbaum representa, además de ser mujer, una visión sobre la relación entre los géneros, ¿no? Es decir, la idea de igualdad no es privativa de las mujeres, digamos, ¿no? Es decir, los hombres la pueden sostener perfectamente, pero es cierto que en el caso de los líderes que estamos viendo tan prepotentes de Eso. exaltación, Rústicos también, ¿no? claro, hay una exaltación de la prepotencia como valor y que está Eso. asociada a determinada forma de masculinidad. Y también a ¿no? la guerra, Claro, ¿no? Y también a la guerra. Yo Porque, pensaba claro. no puedo evitar las referencias al pasado porque también, digo, pensaba en el futurismo como movimiento artístico, también vinculado al fascismo. Esta idea de que el futuro iba a resolver los problemas sociales y una exaltación de la guerra y de los poderes, del poder de la fuerza y la virilidad asociadas, ¿no es cierto?, al desarrollo. Por supuesto que eso está hoy claramente. También tenemos mujeres que se colocan en esas ideologías. Que asumen Exacto, liderazgos por eso digo. masculinos. Claro, con el pero tono de la masculinidad. Sí, por eso digo, me parece que es algo que atraviesa esa diferencia, pero es cierto que hoy esos personajes, digamos, como puede ser Trump, Orbán, ¿no es cierto?, encarnan en forma completa, ¿no es cierto?, esa figura. Es decir, Bueno, el propio Elon Musk, vimos Sí, pelear a eso. Trump y a Elon Musk como dos machos alfa, diría, sí, ¿no? ese Claramente. es el gran Sí, símbolo, claro, ¿no? sí. que hemos visto en los últimos meses. De modo tal que la reconfiguración de los liderazgos va a formar parte de esta transición. Ya podemos convenir esto, ¿no? Pero además yo creo que más que pensar, porque los liderazgos son como una última instancia, yo creo qué bueno. realmente en que hay muchas prácticas que podemos llamar performativas, es decir, pequeñas prácticas sociales
que forman la idea de un mundo futuro más justo. Yo creo que eso está en un montón de prácticas y lugares pequeños, que eso existe en las sociedades, que cuando nos ponemos a estudiar está lleno. Claro. Está lleno de lugares o clubes de barrio. ¿Y por qué hablamos de los liderazgos convencionales y no de estos liderazgos más virtuosos? Por eso digo, eso todavía tiene que crecer. Y yo creo que crece en una lógica distinta a esta que es vertical, en un sentido, ¿no? Estos liderazgos que además se amplifican en las redes. El propio Elon Musk le decía a Trump, no hubieras ganado si yo no usaba X en tu favor. Es decir, que hay un sistema para amplificar esas voces de enojo, de rabia, de descontento, que tienen sus razones reales, ¿no? Es decir, es una sociedad que tiene razones reales y efectivas para tener descontento, pero eso se amplifica verticalmente, ¿no? Desde los más poderosos hacia abajo. Y yo creo que el movimiento va a tener que ser el contrario para la reconstrucción de un orden, que es desde esas prácticas más pequeñas que van a surgir liderazgos, si se quiere, no tomados por esta lógica, ¿no es cierto? Claro, y más prepotente, transversales también, y más ¿no? horizontales, claro. Horizontales. Y sí, que representen realmente las necesidades de hoy, ¿no? Que tengan escucha, ¿no? De esas necesidades, que son nuevas en este mundo que cambia también, ¿no? Digo, escuchar qué le pasa a las juventudes, por qué alguna parte de las juventudes queda disponible para esos discursos, otra no. No. ¿Cuál es la transición deseable? ¿Qué es lo que sentís? Nuevamente la convocatoria que puedas escribirnos a unanocheconideas@gmail.com. El compromiso es que pueda responderte personalmente a cada uno que escriba, para así establecer esa relación verdadera de la que estamos de algún modo hablando, ¿no? Tener relaciones más empáticas, más honestas y sinceras entre nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir recorriendo esta transición hacia mundos deseables, hacia mundos posibles, hacia mundos que nos incluyan en la construcción de ese futuro. Ya volvemos. Con Cecilia Míguez seguimos hablando del mundo. Qué inasible parece Claro. todo eso, ¿no? Pero bueno, con esta idea de que podemos relacionarnos de otro modo, que hay una vinculación más directa entre las personas, con las características propias que explicó en el bloque anterior Cecilia, podemos abordar la temática en sus puntos más centrales. Lo otro que aparece es la necesidad de renovar la idea de la economía y que inclusive esa nueva economía sea entendible para las personas. La vieja economía, una de las cosas que Sí. tiene es que es para especialistas. Si uno no entiende nada, dice, bueno, si bajaste la inflación está todo bien, Claro. y te explico 80 variables que no entendí nunca Sí. y que tampoco sé las consecuencias que traerá, que Claro. sería como lo más grave, ¿no? Bueno, hay muchos autores que dicen cuando los economistas empiezan a hablar de un modo que no se entiende, difícil. es porque te están ocultando lo que quieren decir. Un poco pasa eso en el sentido de que efectivamente, bueno, también eso fue algo muy de la globalización, la aparición de los técnicos. El saber técnico como algo ponderado por encima de la política, ¿no? Y hoy vuelve a aparecer esas figuras, esos personajes, y yo creo que son operaciones para justamente alejar a las grandes mayorías de las decisiones, de qué puede ser mejor, de qué puede ser deseable. Entonces, sin querer, la idea es que las sociedades no puedan cuestionarse Claro. si esto es bueno o malo, porque yo no entiendo, porque hay una operación que tiene que ver con esa cuestión que arrancó en los 90, ¿no? Tiene origen en los 70, claramente, se despliega en la globalización y ahora vuelve, ¿no? Esta idea y cobra forma en la figura de estos tecnoutópicos, Claro, ¿no? vuelve Sí. en lo discursivo, pero Sí. ¿crees que la transición Sí. nos va a llevar a una economía circular, a una economía ligada con el cuidado de los recursos, de Bueno, los bienes comunes? Mira, hay algo, dentro,
vuelvo a decir, en un panorama del mundo que considero bastante hostil, esto, realmente, en esto que decía del interregno, y donde claramente hay una actitud histórica, ¿no es cierto?, de desarrollar las fuerzas económicas sin contemplar, ¿no es cierto?, las consecuencias. En medio de eso, la transición energética se ha transformado en una de las industrias más importantes a nivel global. Contanos Algo que más de empezó, eso. claro, algo que empezaron empujando los estados, ¿no? En función de estas agendas que ahora, Sí. desde que luego pasan a ser abandonadas y arranca la etapa del negacionismo, porque ahora entramos en los negacionismos varios, entre ellos el del cambio climático, pero los estados empezaron empujando la idea de la transición energética, de la descarbonización, y eso que lo empezaron los estados ya en esta etapa de desglobalización, es decir, de volver a financiar, subsidiar, subvencionar, proteger determinadas industrias, entre ellas están las de la transición energética. Entonces ahí tenemos grandes posibilidades industriales que incluyen también a las periferias. El problema es cómo las van a incluir. Eso. ¿Cómo nos vamos a incluir como periferias en esa nueva revolución sociotécnica o geoproductiva que es esta transición energética? Pero ahí hay un objetivo de descarbonización. China, que fue sindicada, ¿no es cierto?, como que no quería firmar, ¿no es cierto?, el Acuerdo de París, es decir, los protocolos, Kioto. etcétera, hoy lidera la industria de transición energética, lidera la producción de energía eólica y energía solar. Sí, aclaremos, hablamos de transición energética cuando hablamos de dejar los combustibles fósiles que Exacto, producen y el transformarlos calentamiento por global y pasar a energías energías renovables. ¿no? Exacto. Que además claramente ya empiezan a ser más baratas de producir. Van a ser más, exacto, hoy tienen nivel de eficiencia las empresas que se dedican a eso. Por eso digo, arrancó por los estados, pero hoy además tienen rendimientos eficientes las empresas que se dedican a Pero eso. por eso, ese negacionismo del que Sí. hablabas antes, Sí. estas políticas de Sí. muchos de estos negacionistas que siguen Sí. diciendo, no, mientras haya petróleo, saquémoslo, Sí. se contrapone con lo que están pensando la mayoría de las personas Sí. y lo que entiende la mayoría de las personas, Sí. que es vivir de modo sostenible. Sí. Cualquier persona que está viviendo ahí sabe que si gana una determinada cifra de dinero, no puede gastar mucho más porque su economía no va a ser sostenible. Sí. Que puede aspirar a algunos bienes y servicios y a otros no, por lo menos por ahora, mientras no tenga otros ingresos. Sí. Entonces, la idea de la sostenibilidad está apareciendo muy fuerte en el nosotros y se contrapone a estos negacionismos, Sí. otra vez, alterados, fuera de órbita, Y como además, de marcianos. pero además, la conciencia del cambio climático, aunque no seamos especialistas, la tenemos en cada suceso extraordinario, inundaciones, lluvias, sequías, ¿no es cierto? Lo estamos viviendo eso, no es algo que podemos ser más o menos especialistas en el tema, pero eso es una experiencia que la humanidad está teniendo. Eso. Entonces, ahí efectivamente yo creo que hay un cambio y en este caso va acompañado, es decir, puede ir acompañado con estas fuerzas productivas, ¿no? El problema es, bueno, otra vez, si esa nueva, porque a ver, esto que es nuevo, que tracciona económicamente una dinámica novedosa del capitalismo global, llama nuevamente a las periferias porque requiere nuevos materiales, materias primas que están nuevamente en los países periféricos y puede replicar viejos modelos de centro y periferia, es decir, de explotación, de extractivismo, de destrucción de los recursos naturales, de destrucción de los bienes comunes, ¿no? O quisiéramos, ¿no? Sería bueno construir normas, acuerdos que permitan pasar a esta etapa de un modo menos perjudicial, de un modo que permitiera a los países de las periferias aprovechar esas condiciones, esa condición que se le abre hoy, pero para eso necesitamos los liderazgos contrarios a esto que estamos diciendo. En esa línea, sigamos, que es Sí. bien atrayente. A mí me hace mucha ilusión pensar que la periferia, en Sí. particular Argentina, sea receptor una vez más Sí.
de millones de inmigrantes, Mm, porque espacio tenemos y esa nueva malla que mm, podrían constituir hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo, con diferentes ideas, pensamientos, miradas, quizá nos ayuden finalmente a construir la mm, trama que no hemos podido mm, entre nosotros. Una trama solidaria, mm. atractiva, creativa, Sí, disruptiva. sí. Pero ahora me contestás, vamos a escuchar un fragmento muy cortito de la antropóloga, ingeniera Yayo Herrero, Sí. en unas jornadas que hubo sobre economía en marcha. Mira lo que dice. Claro, si tú no incorporas la huella ecológica, si tú no incorporas la dimensión de que cualquier país llamado y rico es un país que ha agotado sus recursos naturales y que viene con cargo al resto del mundo, si no interiorizas la idea de que si la valla que no permite entrar a las personas migrantes no dejara entrar todos los días los materiales, la energía, los alimentos, el pescado que viene de los territorios de esas propias personas que se hacinan en los campos de concentración, ¿no? Si tú todos esos materiales no los dejas pasar, lo que hoy llamamos países ricos no se sostienen ni 2 meses, ¿no? Porque hemos creado, y voy a utilizar una frase de Santi, una especie de economía caníbal que solamente se sostiene devorando otros cuerpos y devorando otros territorios. Devorando cuerpos y territorios. Qué Bueno, ahí fuerte está, que es hay eso. un libro muy famoso de Nancy Fraser que se llama Claro, Capitalismo la Caníbal. cita, claro. Sí, y realmente, bueno, Pero explica fíjate, qué eso. imposible vivir poniendo barreras a hombres y mujeres, porque Sí, hablamos de inmigrantes, che, hablamos de hombres y mujeres como sí, vos, como yo, todos sí, somos iguales bajo la sí, piel, sí. ¿no? Sí, y además la migración ha constituido, bueno, en el caso de nuestras sociedades, ¿no? En el caso de las sociedades Mm, americanas, claramente, pero incluso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esta contradicción de quiero los migrantes para alguna clase de trabajo, pero luego mm, los expulso, ¿no? Y yo creo que también se relaciona con cómo el discurso antimigratorio se utilizó para canalizar los enojos. Es decir, en una mm, sociedad lógicamente herida o lastimada por no poder alcanzar aquello que se propone, mm, así como decíamos, este individuo que parece que está conectado, pero que en realidad está cada vez más mm, solo y que a su vez tiene un horizonte imaginario de cosas que pudiera ser que son infinitas y en realidad puede cada vez menos, porque vemos mm, incluso en los países desarrollados problemas habitacionales, problemas para, digamos, para trabajos que antes eran todos de mm, excelente calidad, mm. ahora ya no, para acceder a consumos que antes las generaciones anteriores podían y ahora ya no. Ahí aparece la idea de la migración, que es real, es decir, de que tiene que ver con las desigualdades de este mundo, de este síntoma mórbido, que es una Ujú, desigualdad cada vez mayor. Entonces aparece la construcción muy clara del mm. migrante como enemigo. Vos, Cecilia Míguez, con este bagaje que tenés de Sí, información, pero sin escaparte de lo que siente tu sí, corazón, ¿podrías imaginar ese mundo que si te hace un sí, ratito de inmigrantes, de una sí, gran masa de inmigrantes que vengan a incorporarse para construir un mundo nuevo de sí. este lado de la periferia? Yo creo que sí, Te porque me parece encantaría. que nosotros, digo, o al menos yo creo que la Argentina tenemos una identidad construida sobre los sueños y Sobre, la historia compartida, no claro, sobre un pasado claro. del que queremos romántico, al que quisiéramos volver, o un origen étnico que quisiéramos reivindicar como superior al de Mm, otro, ¿no? Creo que yo en general siempre digo, no me gustan las reivindicaciones. Entiendo, es muy lindo cuando uno se reconoce en raíces, ¿no? De mm, histórico-culturales, porque dice qué rico, mi sí. abuela italiana, la pasta. No, uno dice, bueno, eso es muy lindo porque es reconocerse en los orígenes. Pero cuando uno empieza a creer que uno es eso y que eso es superior al de otro, Ujú. Eso eh, no pasa en la Argentina. Me parece que yo creo nos que pasa toleramos mucho esos, menos que en otros claro, lugares, muchísimo muchísimo menos. menos. Muchísimo menos porque somos muy conscientes de ser una nación nueva y con una mixtura total. ¿Qué es lo que pasa en el mundo en realidad? Mm, Pero hoy tenés estos liderazgos que dicen, como dijo Orbán, ¿no? Hace poco, ujú, nos están reemplazando
los migrantes porque la población envejece, no, no los nuestros, nosotros envejecemos y estos migrantes que son de otras naciones, etcétera, sí tienen, digamos, otras tasas de natalidad y nos van a reemplazar como una amenaza, ¿no? Bueno, pero eso se está viviendo en muchos países de Europa, es una problemática para ¿Pensaste esos alguna países. vez cómo transitar los miedos para desembocar en sociedades más confiadas para este tipo de procesos potentes, muy Sí. disruptivos como los que estamos planteando? Es que yo pienso que la clave de eso es algo que vos dijiste hace un rato, que es la conciencia de la igualdad. Si no hay conciencia sobre la igualdad, es sobre ese punto en el que uno ¿Qué es la puede... igualdad? ¿De qué hablas cuando hablas de igualdad? Que realmente no hay, que de verdad el otro puede ser yo en cualquier momento, ¿no? En el sentido de que efectivamente esto de que tengamos los mismos derechos o podamos realizarnos con nuestras diferencias, ¿no? Sean de capacidades, de personalidad, de ímpetu, todas aquellas que no podemos explicar y tenemos, pero que de verdad tengamos posibilidades de mirarnos como iguales. Claro. Creo que si eso no está, es imposible construir, aunque sea entre algunos que se sientan parecidos, porque un día van a encontrar por qué ya no son más parecidos Claro. y en qué unos son superiores a otros. Digo, los supremacismos que están a la moda y que a veces se esconden en distintas formas, sean étnicas, religiosas, no importa. Es decir, bueno, esta creencia que yo tengo es absolutamente... Y creo que además la idea de la posverdad atenta contra eso, porque la manera de saldar es algo que Jane Baum decía, los argumentos, la racionalidad, ¿no? Hasta ahora es la mejor manera que encontramos de saldar diferencias desde una perspectiva de un diálogo que se considere entre iguales. No conocemos otra manera. Eso hoy está denostado. Claro. El código de comunicación es todo lo contrario que el de diálogo. Claro, ¿y cuáles serían esos escenarios conversacionales posibles? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que yo te decía antes. Hay espacios colectivos donde sí lo hay. Ahí, eso. Yo veo un montón, yo trabajo en la Asambleas, facultad, veo un contá montón de tus jóvenes, experiencias. eso digo, yo trabajo en facultades diferentes, con poblaciones distintas, ¿no? Y veo en algunas una población más disciplinada, en el sentido de que no cuestiona, acepta el orden, vive ese enojo y cree que la salida es individual. Mal entendida la meritocracia, ¿no? Mal entendida, como la idea esta idea de la ruptura de la responsabilidad. No soy responsable de mis acciones, ¿no? Las consecuencias de lo que hago, bueno, lo lamento. Yo trabajo por este rumbo que es solo mío. Eso aparece. Y después veo otras poblaciones que nada que ver, que están buscando en dónde estar, qué hacer, si Bahía Blanca se inunda, arman una cosa para juntar algo. Digo, eso sucede, sigue sucediendo. Lo vemos en los barrios, la gente intenta organizarse para ayudarse entre sí. No es que eso no exista. Yo tengo confianza en eso. Hoy, vuelvo a decir, no es lo que domina, pero creo que sí existe. Cecilia Míguez, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Quién sos? ¿Quién estás siendo hoy? Bueno, a ver, mi primer profesión fue ser maestra primaria, lo digo siempre porque fue lo primero que elegí. Y eso te da orgullo. Y eso me encanta. Después estudié Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, facultad donde trabajo, y tengo la cátedra de Historia Argentina ahí, que es mi facultad más querida, lógicamente. También trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, que es además donde dirijo un instituto de investigaciones históricas, económicas, sociales e internacionales. Y contaba recién un poco, fuera de cámara, que hice un poco ese recorrido de estudiar las ciencias sociales, la economía, el mundo, porque en todo me faltaba algo. Digo, tengo esa curiosidad soy investigadora del CONICET, ese instituto que dirijo pertenece al CONICET. Tuve la suerte de tener becas de CONICET y poder hacer mi carrera viviendo de eso, algo que hoy ya mis becarias y becarios no pueden hacer. Y realmente, bueno, me encanta dar clase, todos lo saben, así que esa... Con semejante espectro de aprendizajes, ¿cuál crees que es la educación que debiéramos darnos?
Uy, a ver, bueno, es que hay una parte de la educación, empezando por la infancia, por supuesto, eh, que es justamente la de ver a los otros como iguales. Eso se aprende desde Otra muy vez chiquito. aparece la Sí. idea de la La de igualdad. incorporar al otro en lo que me sucede y en las consecuencias de mis acciones. Digo, hay algo de la responsabilidad social que creo que es importantísimo y se cultiva desde muy pequeños. Lo mismo el amor por el arte y la naturaleza. Eso es algo, creo yo, muy vinculado con la infancia, ¿no? En un sentido de que hay algo muy humano que está ahí y que luego aparece como que sin querer en las obligaciones del mundo. Ya va muriendo esa quizás, yo digo, yo la vivo en lo que me gusta hacer, que es investigar, pero digo, y otro en el arte o en la música, pero hay algo de esa exploración, de esa conexión con lo humano del mundo, que es ancestral, ¿no? Que está en el arte, que está en la música, que está en la naturaleza que nos rodea, que creo que ahí hay algo hermoso para cultivar desde niños. Y como creo en esta educación igualitaria, soy defensora de la educación pública, gratuita, laica, a ultranza. Siento que nos estás invitando a reconsiderar valores. Bueno, es que claro que sí. Lo que pasa que esos valores es importante construirlos colectivamente, ¿no? Es decir, acordarlos. La democracia argentina se sostuvo sobre algunos valores que intentamos sostener durante muchos años, hoy yo creo atacado, ¿no? Por ejemplo, digo, pero es importante que las sociedades, por eso digo, creo que la Argentina podría continuar recibiendo migrantes como lo hizo siempre, porque puede renovar sus votos, ¿no? Para decir de alguna manera, en valores democráticos fundacionales, ¿no? Creo que puede. Hoy pareciera ir en un rumbo contrario, pero vuelvo a decir, no creo que seamos todos los argentinos. Claro, y en términos históricos quizá sea un periodo corto, bueno, al menos es Claro, esperable, ¿no? sí, yo creo que sí. Yo creo que la Argentina tiene una historia muy rica y tiene mucha posibilidad. De hecho, es un país que sigue dando origen a artistas, científicos, gente que tiene nuevas ideas y también que va a luchar por un mundo mejor. Estoy convencida. A propósito de eso, ¿qué mundos posibles imaginás vos? Bueno, hoy la tecnología nos ha puesto en un desafío total, ¿no? Grande. Como esto de cómo va a ser el mundo futuro. Yo creo que abre, o sea, el problema de esto es cómo se utiliza, quién se beneficia, ¿no? De esas transformaciones tecnológicas. Si imaginamos un mundo donde eso va a ser para pocos y eso va a garantizar el bienestar de unos a costa de grandes mayorías fuera, ¿no? Del acceso No vamos a por eso, ahí. no vamos, es lo que tenemos que evitar. Exacto. ¿Hacia dónde vamos? Claro, y lo que yo creo es que va a haber una crisis de eso. Va a haber una vuelta, si se quiere, por esto digo, a algo más, ¿cómo decirlo?, artesanal. Yo creo que la clave va a estar en esa vuelta, no porque se abandone todo aquello que la tecnología nos ofrece, que siempre es positivo, es decir, hay que conocerlo, investigarlo, utilizarlo para el bien. Digo, hoy el mundo tiene posibilidad de alimentar varias veces a la población y no lo hace. Eso quiero decir. La tecnología nos da hoy también la posibilidad de resolver los problemas del clima, nos la da. Debe hacerlo. Pero para que lo haga tiene que existir esa voluntad, ¿no? Que en última instancia es una voluntad que es política, finalmente. Algunos dicen, vamos al mundo donde estas empresas tecnológicas van a gobernar más allá de los estados, ¿no? Yo creo que eso tiene un límite, que eso es pensar un mundo donde el resto está absolutamente anulado. No creo que la humanidad se vaya a anular. Pero a propósito de eso, ¿cómo crees que estará constituido el nuevo hombre, en sentido de la humanidad, la nueva mujer? Además de obtener conocimientos científicos, aprendizajes,
¿Qué pasa adentro? ¿Qué Bueno, pasa con los vínculos? Por eso yo creo que tiene que haber una vuelta a algo que va a tener que parar en algún momento, porque vuelvo a decir, la sensación es que este impulso a esta individuación, esta alienación absoluta, va a traer mucha angustia social, mucha anomia social. Y entonces va a Ya haber... se ve la Exacto, angustia social, entonces, ¿no? exacto. Bueno, pensar la sociedad, digo, volviendo al mundo, a Estados Unidos. Hoy la mayor causa de mortalidad de los niños en Estados Unidos es por asesinatos con armas. La mayor causa de mortalidad de la gente joven es por el fentanilo. Digo, eso está sucediendo, estamos hablando de una sociedad ponderada como es la sociedad del mayor PBI per cápita en el mundo. Sí, quizá el tiempo que vivimos también nos permite ver con mucha claridad a cosas que antes no veíamos, Claro. ¿no? Entonces empiezan a correrse las caretas Sí. y tenemos el mundo real en nuestras narices. Sí. Y quisiera que quede dicho por ahí y que vos nos cuentes un poco qué opinás sobre esto. Este es un mundo y una reconstrucción, una transición que requiere de todos. Exacto. Tender puentes Exacto. intergeneracionales. Sí. De los pibes que decimos todo el tiempo los adultos, no, los chicos la tienen clara. Sí, pero sin nosotros esos pibes se No, quedan no. huérfanos. Y sin los Sí. adultos mayores, ¿no? Ahí hay que hacer un nuevo Sí, entretejido, un nuevo entretejido. claro que sí, pero por eso vuelvo a decir que hay que recuperar el sentido de lo común que está muy golpeado. Pero yo creo que eso va a suceder más tarde o más temprano, porque somos seres gregarios. No podemos, aunque tengamos la noción de que tenemos mucha conexión, esa soledad estructural que el mundo propone, no creo que le guste a nadie. Qué lindo que nos dejes ese entusiasmo, bueno, la riqueza de toda tu conversación, así que agradecemos especialmente este rato con nosotros. Bueno, no, la agradecida soy yo. Bueno, ahí está la posibilidad de imaginarnos mundos vivibles, mundos que nos den alegría, que nos hagan despertar creyendo que somos parte de verdad de ese mundo y hacedores de esos cambios que hacen falta. Bueno, la invitada de hoy nos ha inspirado. Creo que tenemos una linda noche por delante para seguir pensando y unos lindos días por delante, porque la idea de la transición es que estas conversaciones puedan ser replicadas en una asamblea, en el barrio, pero aún más acá, con tus amigos, cuando te juntes a comer los fideos el fin de semana, con tus parientes, con tus hijos. A nosotros nos parece que estos son los temas que realmente importan y por ahí hay un espacio, hay un intersticio para que cuelen y podamos darnos esa narrativa coral, colectiva que nos hace falta. Bueno, que la pasen lindo y ya saben, cuando quieran darse una vuelta, una noche de estas, acá nos van a encontrar. Que lo pasen muy lindo.